Gracias, Misa, por los coros. Nunca puedo cantar, perdón, gracias. Nunca puedo cantar esta canción completa, se me dificulta tremendamente. Vamos a la carta pastoral de Santiago, capítulo 2. Versículo 14. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta clase de fe salvarle? Más apropiadamente, como lo acabo de leer, ¿sí? O mencionar. Vamos de nuevo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esta clase de fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 20 dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Primera Timoteo 1:5, dice el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo, a su hijo amado, como él llamaba a él. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice el 4, Timoteo, deseo verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué lío me metí, no? Estás pensando, ¿no? Juan mueve la cabeza, sienten qué lío se metió este muchacho. No vamos a hacer una exégesis de
de Santiago, gracias a Dios, tenemos abundante material y libros. No tenemos el problema que tuvo Lutero cuando decía la carta de Santiago contradice la justificación por gracia que nos enseña el apóstol Pablo. No es esa la discusión, hermanos. Pero quiero hacer una pregunta, a ver, y la voy a separar, la vamos a responder generacionalmente. Levanten la mano, por favor, todos los que están acá que tienen hasta 16, 17 años. A ver, levanten la mano. ¿Hay alguno acá? Hasta 16 y 17 años. Levanten la mano, más. A ver, todo lo que veo, chicos. Los Benítez, ¿cuántos años tienen? Hacé levantar la mano a tus hijos, ¿será posible? A ver, gracias. Ahí va la pregunta. A los pobres chicos. ¿Es la salvación un fin en sí mismo? ¿Cómo? No, deje responder a los chicos. A ver, ¿algún chico se anima? No, Hernán, estás equivocado, no, sí. ¿Es la salvación un fin en sí mismo? Ok. Siguiente generación, a ver, vamos por un salto más grande. Vamos hasta los 30 años. ¿Hay alguno hasta los 30 años acá, jóvenes? ¿Es la salvación un fin en sí mismo? ¿Sí o no? ¿Nadie se anima a responder? Bueno, ahora todos. A ver, ¿quién se anima a responderme? ¿Es la salvación un fin en sí mismo? Repito. Quédense tranquilos, chicos, no. La respuesta es no, porque recordemos el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Éfeso, ahí tenemos uno de los tantos principios, que dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, fuimos recreados, nacimos cuando no, en el capítulo 2 de la carta a Éfeso, que no tiene desperdicio respecto de que la salvación es justamente por fe y no por obras. Entonces dice, las cuales Dios, estas obras, ¿no?, para las cuales fuimos creados en Cristo Jesús, buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la cuestión de Santiago, para nosotros, que hoy es muy fácil leer libros y aprender de nuestros maestros que estudiaron y se quemaron los ojos estudiando, está hablando Santiago a los hebreos, ¿no?, a los hebreos que estaban en la dispersión. Tengo entendido, si no me equivoco o si no me interioricé mal, que esta carta pastoral es una de las más antiguas que tenemos, ¿no? Alrededor del entre el año 45 y 50 después de Cristo. Entonces, él está diciendo ahora me pregunto si eran hermanos, ¿no?, o hermanas en la fe realmente. Mirá que lo que está profesando posiblemente no sea fe. Posiblemente no sea fe. Por eso está diciendo, eso a lo que vos le llamás que es fe, está estéril, está muerta, como dicen otros manuscritos, usa la palabra estéril más que muerta. Entonces, bueno, empieza todo ese diálogo o esas retóricas en las preguntas de Santiago en la carta, tratando de hacerles entender y trayendo a la memoria a los padres de la fe o hasta inclusive a Rahab la ramera, que si bien justamente en Abraham tenemos el ejemplo, Abraham, cuando él lo menciona, fue justificado cuando él creyó a Dios. ¿Se acuerdan cuando después que se separa con Lot, Dios le vuelve a hablar a Abraham por aquella manifestación de fe, ¿no? Es decir, elegí donde quieras ir, no hay problema, yo voy para otro lado. Entonces Dios le habla a él y él le dice en esta palabra, Señor, no tengo hijo. ¿Cómo me vas a dar esta prole, esta descendencia de la que me hablas? Entonces el Señor le hace ver los cielos, las estrellas, y él cree a Dios, y dice la palabra allí el texto, y le fue contado por justicia. Pero Santiago lo que le dice a estos hebreos es, mirá, él confirma o hace notoria su fe en que 30 años después, cuando Dios le dice, Abraham, me tiene que dar a tu hijo, era tal la fe de Dios
de Abraham en Dios, que no dudó en entregar a su hijo, porque después nos aclara el autor de los Hebreos que él creía en Dios de tal manera su fe que estaba confiado que Dios era capaz de levantar a su hijo aún de los muertos. Y respecto de Rahab, si nosotros leemos también la historia en Josué, capítulo 2, dice que ella, cuando habla con los espías y decide esconderlos en el terreno de la casa, le dice, el Dios de ustedes, es Dios arriba en el cielo y en la tierra. Y como una confirmación de su fe en este Dios que ella había conocido, no sabemos cómo, se enteraban del relato de cómo venía, pero ella, a diferencia del pueblo que desvanecía su corazón, ella decide creer en Dios. Y se la juega por escondiendo a los espías de tal forma que obviamente salvó su vida, la de su familia y pasó a la posteridad en el pueblo de Israel. Entonces, la pregunta de Santiago en Hebreos es, ¿de qué aprovecha una fe estéril? ¿De qué aprovecha? ¿Realmente lo que tenés es fe? ¿Vos realmente conociste, tuviste la experiencia que tuvieron estos dos discípulos que nos recreaba Walter en la cena? ¿Estuviste caminando con Jesús? ¿Ardió tu corazón alguna vez en tu vida? ¿Realmente lo hiciste? ¿Realmente experimentaste conocer a Jesucristo? ¿Tenés la salvación por un convencimiento? ¿Alguna vez te convenciste de pecado? ¿Pudiste ver a Jesucristo en la cruz muriendo por tus pecados y resucitando entre los muertos de la misma manera que, por ejemplo, lo vieron estos dos discípulos camino a Emaús? Esto es lo que le está diciendo Santiago a estos hermanos. Y quiero finalizar esta partecita de Santiago con esto último, porque él va a poner la vara de la fe a 1 centímetro del suelo, hermanos, para entender, en cierta forma, lo quiero decir, entiéndase bien, entender cómo te das cuenta si por lo menos, si realmente conociste al Señor. Y sin mencionarle, por ejemplo, lo que estuvimos viendo con Gabriel Ramos acerca de este fariseo que le pregunta al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Señor le dice, bueno, amarás al Señor con todo tu corazón, tu fuerza, tu mente, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Acá le está diciendo Santiago, no puede ser que si vos ves a un hermano, una hermana, a una persona, a un prójimo desnudo, con hambre, y darle una palmadita en la espalda y decirle, está bien, anda, ya te vas a calentar, ya te vas a llenar el vientre. Eso es la indiferencia de una fe que no conoce a Jesucristo, de una fe que no conoce a Dios, que nunca intimó en la presencia de Dios. Tiempo después, encontramos a Pablo escribiéndole a Timoteo. Más o menos 20 años después de esta carta. Y qué casualidad, ¿no? Capítulo 1, versículo 5. No sé si está Rolando, no lo veo. Rolando leyó este pasaje un martes fue antes de la pandemia, 3 años mínimo. Yo estaba sentado ahí con los otros bancos y quedé, ¿vieron cuando uno lee algo y te congela? Y la fe no fingida. Y la pregunta que me salió fue decir, ¿por qué habría, porque acá sí le está hablando, ahora sí, está hablando de una fe a un muchacho, y ya vamos a ver cómo conocía a Dios. Y le dice en su primera carta a Timoteo, mira, el propósito de esta carta, aparte del propósito, sigue, ¿no? Es un amor nacido de corazón limpio, con buena conciencia y de una fe que no se finge. Y en la segunda carta, la última del apóstol,
Le dice, yo me acuerdo, Timoteo, con lágrimas en los ojos de vos, y me acuerdo que tu fe no es fingida, no es fingida. Y otra vez me nace una pregunta, pero digo, ¿por qué habría yo de fingir la fe? Y hasta podríamos tomar algo de lo dicho por Santiago, ¿no? ¿De qué aprovecha que finja la fe? ¿De qué aprovecha que finja la fe? ¿Aprovecha para algo? ¿De qué aprovecha? Gracias, Nelly. Vender una imagen. Estaba Gabriel en casa, creo que lo contó en alguno de los retiros de matrimonio, que una vez tenía que tomar un mensaje y a último momento le dice al hermano, no voy a tomar la palabra porque doña Lucrecia, estamos enojados con él. Lo cuento porque lo contó en un retiro. Igual tengo un consejo, aprendí algo de eso, estudiando esto, para los muchachos de culto. Porque está todo mal con doña Lucrecia. No, hermano, tenés que tomarla igual. No voy a tomar la palabra. No quería dar una imagen, fingir algo que él no estaba sucediendo. Y para los muchachos cultos estaría bueno que nuestras esposas de lo que tomamos la palabra estén en el grupo, cuando vamos a tomar la palabra. A ver qué dirían. Mira, Romina se sonríe allá. ¿No? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces, y los que venimos de cuna cristiana, hemos visto, quizás nos tocó ver una imagen en casa de papá, mamá o nosotros mismos. Y porque tenemos que, no sé si, Juan, vos también algo me contaste, creo. No fingir, hermanos, no fingir. No fingir. Esto para dar un área, una parte, no fingir. Pablo, resaltando la fe de Timoteo, dice, mira Timoteo, qué bueno es que no finja, qué bueno es que no finja. Y vamos a ver un poquitito, yo digo, ¿por qué Pablo, con qué elementos, vamos a ver lo que nos queda? Gracias, Misa. ¿Por qué Pablo podía decir que la fe de Timoteo no era fingida? Vamos a leer muy rapidito algunos principios de por qué la fe de Timoteo no era fingida. Hechos 16, 1 al 5, vamos a hacerlo en orden cronológico. Hechos 16. Hechos capítulo 16, fíjense cuando aparece en orden cronológico, insisto, no en el orden que están nuestros libros, nuestras cartas, ¿sí? Llegó Pablo a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él. Primer principio cortito, sencillo, de por qué la fe de Timoteo no era fingida. ¿Qué tenía? Buen testimonio, buen testimonio. Qué lindo tener buen testimonio, ¿no? Creo que debe ser de los legados más preciosos que uno puede dejar en la vida, el testimonio. Que mis hijos, mis nietos, los hermanos de la iglesia, en el trabajo, los vecinos, digan, mirá, yo conocí a fulano, a fulana, qué buena persona, hacía esto, mostraba, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, mostraba lo que decía, o lo que profesaba. Ahora, pero, disculpe, soy hincha con la pregunta, pero me gusta porque es un método con el cual al menos yo aprendo. ¿Qué habría de hacer Timoteo para que los hermanos de Listra e Iconio dieran buen testimonio de él? ¿Qué me pueden decir?
¿qué haría? ¿Tenía un lindo corte de cabello? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? A ver quién dijo algo. ¿Cómo? Era auténtico, era auténtico. Ahora vamos a ver un poquito más adelante ese término en la vida de Timoteo. A ver, algo más. Llega Pablo a la iglesia, dice, mirá Pablo, porque ¿qué había pasado? Paréntesis. ¿Qué había pasado ahí? Y fíjese en el momento. Versículos atrás, recuérdense que Pablo había tenido una discordia con Bernabé porque empezaba el segundo viaje misionero y Bernabé le dice, vamos a llevar a Marcos. Y Pablo dice, no lo vamos a llevar a Marcos. Marcos nos dejó colgado. No, sí, no, que sí. Se separaron. No se pelearon, tuvieron un desencuentro porque ambos después vuelven a juntarse. Marcos es el Marcos que todos conocemos después, pero como puede pasar en cualquier iglesia, hermanos, hubo un desacuerdo en ese momento en el que Pablo con Silas llegan a Listra. Los hermanos le dicen, mirá, tenemos un jugador para vos que lo puede reemplazar a Marcos. ¿Quién es? Timoteo. Te damos buen testimonio de él. Pregunto de nuevo, ¿por qué daban buen testimonio de Timoteo, hermanos? ¿Qué hacía? A ver, un ejemplo, ¿cómo? Conocían su vida. Conocían su vida, ¿qué puede ser? Se formó en la iglesia. Recuerden que él le dice Pablo, desde tu niñez sabes las Escrituras. Te la enseñó tu mamá, te la enseñó tu abuela. Conocés las Sagradas Escrituras. Seguramente, Timoteo, leíste la carta de Santiago. Tu mamá era judía, te la tiene que haber leído. Entonces sabés que tu fe no puede ser una fe muerta, una fe estéril. Entonces este muchachito empezó a crecer con eso en la cabeza. Me animo a decirlo, hermanos. Y acá no es como el martes que hablamos de Mateo, que Rafa me decía, capaz que tenía ahí en la primera carta de Timoteo alrededor de 30 o 35 años. Quizás tenía 20 años Timoteo acá. Podría haber sido un buen maestro de la escuelita, que se interesaba en los chicos, que les conocía por su nombre, que les visitaba. Un buen maestro preadolescente. Un muchacho que salía a repartir folletos, que había una campaña y ahí estaba, era el primero. Estaba a cargo de multimedia y no faltaba nunca. La forma como se construye un testimonio, hermanos. La forma como se construye un testimonio, acá no hay nada mágico. No era por los títulos de Timoteo, no era porque el padre era griego y la madre era... Así se construye un testimonio, hermanos. Testimonio. Timoteo, me acuerdo que tu fe no es fingida porque vos tenés testimonio. Primera Tesalonicenses 3:2. Dice el apóstol Pablo, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. ¿Quién es el que está dando testimonio ahora? ¿Cómo? Pablo va a mandar a Timoteo a Tesalónica y dice, miren, ¿saben a quién le voy a mandar? A este muchacho, a Timoteo, que es servidor de Dios y colaborador. Servidor y colaborador. Empezamos con el testimonio en su iglesia local, en la casa donde estaba, en la casa de Dios en la que estaba sirviendo. Los hermanos dan testimonio de él. Y quiero abrir otro paréntesis, hermanos. Quiero rectificar o corregir quizás la forma de expresar, que a veces nos equivocamos o me equivoco. Fíjese en la forma en que Dios llama a un siervo a su obra. Como Dios, cuando Dios llama a un siervo o a una sierva a su obra, lo hace orgánicamente a través del cuerpo que es la iglesia. No existe, hermano, el llamado o la revelación individual a tal o cual cosa. Esta quizás es una forma más correcta de decirla. Sin lugar a duda que Timoteo tenía el deseo misionero. No me cabe duda que tenía el deseo misionero. Pero llegó el momento en los tiempos que Dios quiso que se incorporase a la obra misionera.
Y fue porque los hermanos reconocieron en él las virtudes espirituales para ser propicio para la obra misionera. Y orgánicamente, formando parte de un cuerpo que lo avala y de donde a través del cual el Espíritu Santo se revela y habla por los hermanos, es que le recomiendan a Timoteo para la obra. Y ahora Pablo mismo está diciendo, viene en la iglesia de Tesalónica, este muchacho que va a ir es un servidor y un colaborador. Y me hace acordar, ¿se acuerdan? A la historia de Josué. Es a lo que Josué fue a Moisés, Timoteo a Pablo, hermanos. Ese espíritu de Josué en silencio, callado, el ladero de Moisés en los momentos cruciales del pueblo, acompañándole hasta que finalmente le tocó la hora a él de liderar y ser él el encargado de cruzar el Jordán y meter al pueblo a la tierra prometida. Timoteo es a Pablo lo que Josué fue a Moisés. Vamos a avanzar porque se ha ido el tiempo. 1 Corintios 4:17 y va levantando el concepto del apóstol. Fíjense en cómo se refiere ahora. Ya no le escribe a la iglesia en Tesalónica, le escribe ahora a la iglesia en Corinto. Y fíjense en la forma que se refiere Pablo a alguien que no finge la fe. Dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Y fíjate lo que dice después de decir, os ruego que me imiten, y les dice, por esto mismo les envío Timoteo, que es mi hijo amado, y que dice, y fiel. Ya pasó del servidor y colaborador, obviamente sin dejar de serlo, ahora ya es, a quien les estoy mandando, es mi hijo amado. Ustedes me tienen que imitar, así que ¿saben por tanto a quién les mando? A Timoteo. Este Timoteo, que no finge la fe, es mi hijo amado y es fiel en el Señor. Y ahí estamos entrando en el terreno de la autenticidad. Fiel en el Señor. Fiel en el Señor. Vamos a avanzar porque se ha ido el tiempo. Quiero terminar con el último en realidad, con Filipenses. Pero vamos a leer lo que más adelante en esta misma carta le dice a la iglesia en Corinto, 16, versículo 10. Le va a volver a hablar de Timoteo. Creo que hay, si mal lo recuerdo, como 5 años de diferencia de la carta a Tesalónica y Corinto, ¿no? Si no lo pueden ver, pero ustedes ven cómo va pasando el tiempo y Timoteo va creciendo en la fe, acompañando a Pablo, hermanos, en su viaje misionero. Y dice, si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Levantó la vara, ¿no? ¿Levanta la calificación o no? Está levantando la calificación, ¿no? Le está poniendo a Timoteo, ahora lo pone a la par, Pablo, y dicen, no molesten a Timoteo, no lo molesten. Déjenlo tranquilo, déjenlo en paz, trátenlo bien, porque este muchacho hace la obra de Dios, hace. Me encanta, hermanos, ese verbo, hace. Por lo tanto, nadie le tenga en poco. Nadie le tenga en poco, porque él hace la obra. Timoteo no finge la fe, porque también hace la obra. Y Filipenses, acompáñenme por favor a la carta a Filipos, a los hermanos que allí se congregaban. Y fíjense en la última referencia que hace Pablo sobre Timoteo. Y acá vamos a encontrar la palabrita que dijo Analía al principio.
acerca del testimonio de Timoteo. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo a mi alrededor, no tengo a otro joven, a otro hermano del mismo ánimo que Timoteo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarles. Fíjense, hermanos, ahora el concepto de Pablo, de su amado hijo, de su discípulo, a quien 2 veces en las cartas personales que le manda a él, le dice Timoteo, me acuerdo que tu fe no es fingida. ¿Por qué no es fingida? Porque en ocasión de escribirle a los hermanos en Filipos, va a decir de Timoteo, no conozco a otro como él, que tan sinceramente, que tenga el ánimo, la voluntad, el interés, el propósito de ir a visitarles, y además que lo hace con sinceridad. Sinceramente les interesan ustedes, la iglesia de ustedes, se preocupa por ustedes. Todo el resto buscan lo suyo propio, dice, lo que no es de Cristo, pero ustedes, dice, ya conocen los méritos de Él. Cuando veía esto, yo sé, hermano, que quizás a veces uno mira, o me pasa personalmente, a veces miramos ejemplos de la talla de estos personajes bíblicos, ¿no? Y vemos vidas de tanta honra al Señor, que tanta gloria han dado al Padre. Vidas que el Espíritu Santo, quizás, porque también uno se puede preguntar, ¿por qué Pablo agregaba en el texto, tu fe no es fingida? Podría haber dicho de otra forma. Timoteo, te recuerdo porque realmente tenés una fe sincera, no utilizar ahí el no fingido, pero el Espíritu Santo quiso que sea así, hermanos, y que a nosotros hoy, que nos toca vivir estos tiempos, en donde realmente tenemos que luchar contra dificultades, que es el hecho de no poder, cosas que representan un avance en cierto sentido, nos juega muy en contra, quizá como por ejemplo la forma de comunicarnos, la tecnología. Hoy armamos grupos de WhatsApp para cualquier cosa, quizás los grupos de culto, mencioné recién, los grupos de trabajo de cada área, nos mandamos un audio, un mensaje, evitamos el contacto personal, entonces hay muchas cosas que se pierden. Cuando miro al hermano, a la hermana, su posición corporal, mirarla a los ojos, conversar, tratar para conocer al hermano, para que nuestra fe interactúe, hermanos, para estar en contacto unos con otros, para tener este ánimo sincero de conocernos, para que todos nosotros podamos conocer nuestras vidas y conocer nuestros méritos en la fe. Y a veces cuando miramos estos ejemplos, ¿no? Es como decimos, che, wow, qué lejos que estoy. Pero miren, hermanos, Timoteo empezó con un testimonio de hermanos que hablaban bien de él. Acá está lleno de jovencitos y de jovencitas. ¿Cuántas cosas, hermanos, cuántas puertas hay en la iglesia para empezar a dar un buen testimonio? En tu casa, en el trabajo, en el estudio, en el barrio. Son los primeros pasos de la fe. No nos olvidemos de dónde le puso la vara a Santiago a los hebreos que profesaban una fe que no conocían a Cristo. Che, mirá que ni siquiera estás atendiendo al necesitado. A ese punto llegaste. Y hoy, si hay necesitados, hermanos, está lleno de necesitados espirituales. Llenos. Falta que tengamos esa identificación con nuestro Salvador y poder
tener la empatía con la persona que estamos al lado y conocer qué le está pasando. Y ahí empieza el ejercicio de la fe. Ahí empieza el ejercicio de la fe. Como lo empezó sus primeros pasos de la fe, Timoteo, hasta llegar a ese nivel de decir Pablo, este es Timoteo, este es Timoteo. Hermanos, miren, no lo dije, pero salvo en la carta a Gálatas y Éfeso, Pablo escribe codo a codo con Timoteo. Está Timoteo formando parte cuando Pablo se está dirigiendo a las iglesias. Este era Timoteo, un jovencito que empezó desde muy pequeño escudriñando las Escrituras y dando sus primeros pasos, formando un buen y dando un buen testimonio. Vamos a orar y vamos a terminar la reunión esta noche.